Bienvenidos al tercer horario, horario de 11 a 1 de la tarde. Comencemos con la resolución de las preguntas. Este archivo yo les voy a estar pasando hoy en la tarde, en la noche voy a decir que les envíen, ¿ya? Entonces, eso, por favor. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta, por favor, ayúdenme con la primera pregunta. Veamos. Sí. Johan Bermeo, ayúdeme con la primera pregunta. A ver. Identifica el principio de la democracia que se evidencia en el caso escrito. Un migrante ecuatoriano que lleva 15 años viviendo en una ciudad de Estados Unidos se empadrona en un consulado ecuatoriano para ejercer su derecho al voto en las elecciones para presidente y vicepresidente de la República. Es la C. Ya. Veamos, es el literal C, nos dicen. Veamos. Nos habla de qué, chicos. Nos hablan, hoy vamos a ver un repaso de todo, ¿ya? Nos habla de un principio de la democracia y nos dice que un migrante ecuatoriano que lleva 15 años viviendo en una ciudad de Estados Unidos se empadrona en un consulado para ejercer uno de sus derechos, que es el voto. ¿Qué principio hace referencia? Aquí nos dan la respuesta, literal C, el principio de igualdad natural. Es correcto, porque ¿qué nos dice el principio de igualdad natural, chicos? A ver, ¿qué nos dice? Todos tenemos los mismos derechos desde que nacemos. Correcto, el principio de igualdad natural nos dice que prácticamente todas las personas tenemos los mismos derechos por nuestra naturaleza. Es algo inherente a la persona, que todos tenemos los mismos derechos desde que nacemos. Todos somos iguales, a eso se refiere. Y el derecho al voto es algo para todos. Entonces, es la respuesta literal C. Transparencia, no, porque no estamos hablando nada de algo que sea transparente, de un proceso legal. Claro que hablamos del sufragio, pero no es como que el principio de transparencia, no nos habla algo de que sea legal y cosas así, entonces no. Pluralismo tampoco, porque el pluralismo hace referencia a partidos políticos y no estamos hablando nada de partidos políticos en el texto. La respuesta es el literal C. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. La pregunta número 2. Con todos los cursos estamos viendo distintas preguntas, chicos. Estamos viendo una mezcla de todos. Son distintas preguntas para todos los cursos. Pregunta número 2. A ver, la pregunta número 2. ¿Me va a ayudar, por favor? Susi. Susi Manovanda, ayúdame con la pregunta 2. Ya, Lice, completa el texto. A lo largo de la historia, el reconocimiento de derechos ha sido paulatino. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, con leyes particulares y el uso de una constitución, el derecho al sufragio femenino se respetó solo desde inicios del siglo XX, ya que se basaba en el principio de igualdad natural, Correcto, igualdad natural, muy bien. inherente a las personas, pues éstas lo adquieren desde su nacimiento. Por lo tanto, deben ser respetados por el Estado. Muy bien, miren, aquí ya nos daban las respuestas en el chat y aquí también ya me dan las respuestas. Igualdad natural. Aquí mismo, miren, una palabra clave nos dice que es inherente a las personas, es decir, que lo tenemos por la constitución de nuestra naturaleza. Entonces, es igualdad natural. Y nos dice que se nos otorga desde nuestro nacimiento. Prácticamente nosotros nacemos y ya tenemos derechos según el principio de igualdad natural. Soberanía no tiene nada que ver. Soberanía, ¿qué nos dice? El Estado ecuatoriano es un Estado soberano. ¿Por qué? Porque el poder lo rige en el pueblo. La igualdad y no tiene nada que ver. Y aquí también nos hablaba de igualdad natural, mayoría de edad, y es mentira porque la igualdad natural la tenemos desde nuestro nacimiento. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 3. La pregunta número 3. Chicos, la pregunta número 3. Por ley les ha de salir alguna pregunta relacionada con lo que es los afros. Por ley les sale una pregunta relacionada a lo que son los afros o a lo que tiene que ver con los indígenas. Por ley. A ver, chicos, veamos.
Pregunta número 3. ¿Me va a ayudar, por favor, con la lectura de la pregunta número 3? Caterine Montachana. Ayúdeme con la 3, ¿ya? Ya. Gran parte de los afroesmeraldeños descendieron de los sobrevivientes de buqueros negreros encallados en la costa norte de Ecuador entre los siglos XVII y XVIII, los mismos que se organizaron al margen de los indígenas y de los colonizadores españoles, siendo libertos por cuenta propia. Estos se ubicaron en las zonas esmeraldas y trajeron consigo sus propias tradiciones y culturas. A ver, ¿qué más nos dice? A ver, yo continúo la lectura. A ver, ¿qué más nos dice? Así pues, en estos territorios encontraron implementos naturales para fabricar herramientas sonoras que les permitieran expresarse. De esta manera surgió, nos dice, a través del cual expresan su alegría como forma de vida y al mismo tiempo ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, nos dice. Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Veamos, nos habla de esmeraldas. ¿Cuál es la respuesta? A ver, aquí ya nos dan la respuesta. En literal A nos dicen que pertenece o que hace referencia, en literal A nos dice que hace referencia a la marimba. Correcto, la marimba. La marimba es un instrumento que pertenece a esmeraldas. El sonido o el que sale de la marimba también se llama marimba. Y eso pertenece a esmeraldas. El arrullo. El arrullo en realidad son una especie de cantos. El arrullo, una especie de versos. El arrullo pertenece a esmeraldas igualmente, pero no es un instrumento característico como nos mencionaba el texto. El andarele también pertenece a esmeraldas, forma parte de la música esmeraldeña. Y la bomba, chicos, la bomba, ¿a quién pertenece? A ver. Valle del Chota. Pertenece, correcto, pertenece al Valle del Chota, a los negritos del Valle del Chota. A eso pertenece la bomba. La respuesta es la marimba que pertenece a esmeraldas. La marimba, el arrullo, el andarele y el chigualo pertenecen a esmeraldas. La bomba, la utilización de la hoja de naranjo como instrumento, también pertenecen al Valle del Chota. Y una fiesta conocida en el Valle del Chota es la fiesta del Coangui. Entonces, eso para recordar. La bomba, chicos, la bomba, ¿qué hace relación? Me preguntan aquí en el chat por interno. La bomba, chicos, ¿qué me pueden decir de la bomba? A ver. ¿Qué me pueden decir de la bomba? A ver, es un baile que pertenece al Valle del Chota, pero ¿qué más me pueden decir? Correcto. Se caracteriza porque las mujeres llevan una botella en la cabeza. Correcto, porque las mujeres llevan una botella en la cabeza. La bomba se caracteriza porque las mujeres llevan una botella en la cabeza. Sí, sí es un baile. Aquí me estaban preguntando si es un baile. Sí es un baile la bomba, que en ese baile también las mujeres llevan una botella en la cabeza mientras bailan con su pareja. Y es un ritmo bastante conocido. Se han visto en instituciones que bailan la bomba cuando salen en pregones, en desfiles. Ellos que van con una botella en la cabeza mientras bailan. Es bastante conocida la bomba. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. La pregunta número 4, por favor, ayúdenme con la lectura de la pregunta número 4. Alison Guevara del curso JJ. Ya, Alison. El hombre no es un ente puramente racional, sino que también es sensible. Kant observa que las acciones del hombre en parte están determinadas por la razón, pero existen también inclinaciones como el amor, el odio, la simpatía, el orgullo, la avaricia y el placer, que también ejercen su influencia. El hombre reúne en su juego la racionalidad y las inclinaciones.
la ley moral y la imperfección subjetiva de la voluntad humana. Entonces, la buena voluntad se manifiesta en cierta tensión o lucha con estas inclinaciones, como una fuerza que parece oponerse. En la medida que el conflicto se hace presente, la buena voluntad se llama deber. Con base en el texto, identifique la decisión fundamentada en el deber. Ya, muy bien, miren. ¿Se acuerdan que en una clase vimos la diferencia entre inclinación y deber? Cuando nosotros hacemos algo por deber. ¿Cuándo se hace algo por deber? Cuando prácticamente yo realizo alguna acción que lo hago porque mi conciencia me dice, que está bien. Yo realizo esa acción porque tengo que hacerlo. Mi conciencia me dice que está bien. Y cuando yo actúo por inclinación, cuando existen ciertos factores de por medio. Por ejemplo, los sentimientos o cuando conocemos a una persona o está de por medio una persona que nos interesa. Entonces, miren, esa es la diferencia entre inclinación y deber. Inclinación cuando existen sentimientos, cuando hay una persona que me interesa. Y deber cuando yo prácticamente realizo las acciones correctas, pero yo las realizo porque mi conciencia me lo dice así. La D nos dicen aquí. Muy bien, es la D porque nos dice una persona se ahoga en un río. Es indiferente y anónima, la salvo. Correcto, es prácticamente actuar por por deber. Porque yo realizo una acción correcta porque mi moral me lo dice así. Yo independientemente le salvo a esa persona sin conocerlo porque la moral me lo dice. Miren, la A nos dice que se ahoga una mujer y es alguien a quien amo. Si es alguien a quien amo, ¿por qué estoy actuando aquí? Sentimiento. Por sentimiento, sí, por sentimiento y se llama inclinación. Correcto, yo actúo por inclinación cuando actúo por sentimiento o cuando ayudo a alguien que me interesa. La B nos dice una persona se ahoga en un río, le debo dinero, no lo salvo. En realidad esto es una acción incorrecta, así que no. Y la C, una persona se ahoga en un río, me debe dinero, lo salvo. También es como que actuaría por inclinación porque sacaría algún beneficio de eso, entonces no. La respuesta es el literal D. Esa es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 5. En la pregunta número 5, por favor, me va a ayudar con la lectura de la pregunta número 5. Evelyn Moreta del curso AB. Ya. La igualdad hace referencia a una de las personas concebidas como seres equivalentes, lo que deben tener las mismas oportunidades ante la opción. Define una igualdad fundamental Evelyn, su micrófono la está fallando. naturaleza humana. Evelyn, su micrófono está fallando. Ya voy a leer. ¿Ya? Es un principio inherente al ser humano. A ver, ya voy a leer yo, Evelyn. El micrófono está fallando un poquitito y se está entrecortando. Veamos. La igualdad hace referencia a una condición humana, donde las personas son concebidas como seres equivalentes, por lo que deben tener las mismas oportunidades ante la vida. Los filósofos de la Ilustración definieron una igualdad fundamental en la constitución de la naturaleza humana. Es decir, la igualdad es un principio inherente al ser humano y rige para todas las personas por el solo hecho de ser tales. Seleccione los casos que se relacionan con el principio descrito. Aquí nos dicen el literal B, nos dicen que es la respuesta. El literal B nos dicen que es la respuesta. Veamos si es el literal B. En una parroquia rural, una persona de escasos recursos matricula a sus hijos en una institución educativa pública donde reciben textos escolares gratuitos. Es correcto porque prácticamente todos los niños tienen derecho a recibir textos escolares gratuitos
si forman parte de una institución pública, es algo para todos, en este caso para todos los niños. Y la 4 también porque nos dice un ciudadano analfabeto acude a un recinto electoral para cumplir con su derecho al voto. Y también es correcto porque el derecho al voto es para todas las personas, independientemente si saben escribir, no saben escribir, son analfabetos, no son analfabetos. Entonces es para todos, la respuesta es 1 y 4, literal B. El 2 no tiene nada que ver porque nos dice un colegio secundario promueve la libre opinión mediante la formación de un club de debate. No es algo para todos, es algo únicamente para el colegio secundario, entonces no. Y la 3, en un cantón. Ya desde aquí ya está mal porque simplemente es algo para un cantón. En un cantón, las autoridades y delegados civiles desarrollan un plan de contingencia para prevenir diversos desastres. Está mal porque es solo para el cantón, no es algo como que rija para todos. La respuesta es 1 y 4, literal B. Esa es la respuesta de la pregunta 5. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 6. La pregunta número 6, estamos dándonos una repasada de todo, chicos. Es un repaso general de todo lo que hemos visto. Pregunta 6, por eso están mezcladas las preguntas, pilotaje, preguntas de aplicativos y así. Pregunta número 6, por favor, ayúdenme con la lectura. Anthony Pérez del curso PJ. Ya, profe. A partir del siglo XVI, Europa tomó una enorme delantera en el trazado del mapa mundial con la invasión del continente americano y la apropiación del poder político y económico. La economía americana tuvo que reestructurarse a fin de orientarse según los requerimientos de Europa. Son impactos en América del proceso descrito en el texto, excepto de la C. Ya, muy bien, miren, nos habla de la conquista española. Nos habla de la conquista española, nos dicen pocas palabras, y que todo pertenece a la conquista menos 1. Y aquí ya me dan la respuesta, literal C, nos dicen aquí en el chat. Creación de territorios controlados por la población nativa. ¿Por qué ese es el excepto, chicos? A ver, está bien, pero ¿por qué ese es el excepto? A ver. A ver, ¿por qué es el excepto? Nos dice que la población nativa controlaba los territorios y después de la conquista española. Y eso es mentira, porque ustedes creen que los incas todavía siguieron controlando los territorios ya después de la conquista. No. A ver, ¿qué creen ustedes? No. Que no. Es algo ilógico, incluso que sigan controlando ya después de la conquista los territorios. Entonces, por eso es el literal C. Los demás sí tienen relación porque nos hablan de apropiación de territorios mediante las mercedes de tierra. Sí, porque a los incas se les quitó sus territorios. Se les quitó sus territorios. La B, las plantaciones costeras se basaron en la explotación de esclavos. Sí, porque esto hace referencia a lo que son las plantaciones y eso también fue una consecuencia de la conquista. Se crearon las plantaciones y los sistemas de hacienda. Y la D, para la producción agrícola, la mano de obra fue organizada a través de la encomienda. La encomienda fue una institución de explotación a los indígenas, en que prácticamente se le otorgaron al español un número de indígenas y de tierras. El español tenía que evangelizarlos y asegurarse con eso el cobro de tributos y de impuestos. La que no corresponde es el literal C, estaba bastante obvia la respuesta. Literal 7. La pregunta número 7. ¿Qué nos dice la pregunta 7? Ayúdeme por favor con la lectura de la pregunta 7. Micaela Sánchez del curso KJ. Ya. Dice es la ciencia que estudia los hechos del pasado llevados a cabo por sus protagonistas en tiempos y lugares determinados. Se encarga de comprenderlos y explicarlos, mientras que la estudia el enfoque en la que esos hechos son examinados, es decir, su objetivo de estudio
comprenden los métodos usados para describir y explicar esos hechos del pasado, por lo que se asocia a las distintas posturas que han tratado de explicar cuál es la mejor manera de estudiarlos. Es la A. Ya, muy bien. Aquí tenía una pregunta una pregunta anterior. Me preguntaban qué fue primero. Con la llegada, bueno, ya se perdió la pregunta entre el chat, pero hacía referencia a la encomienda, la mita y el concertaje, nos decía por ahí. Entonces, miren, con la llegada de los conquistadores, con la llegada de los españoles, ¿qué hicieron ellos? Primerito establecieron la encomienda, porque llegaron ellos y con la encomienda se dio la distribución de los indígenas y de las tierras. Se les entregó a los españoles y los españoles tenían el objetivo de evangelizarlos y con eso asegurarse el cobro de tributos. Entonces, primero se dio la encomienda. Luego de la encomienda, prácticamente los españoles se basaron en algunos sistemas que observaron de los incas. La mita pertenece a los incas y hacía referencia a que las personas, especialmente los hombres, tenían que trabajar a favor del imperio. ¿Qué hicieron los españoles? Adoptaron la mita para ellos. Y posteriormente, con la caída de la encomienda, se dio lugar a otro sistema de explotación que es el concertaje. Así va, chicos, el orden. Eso para una pregunta que me estaban haciendo en el chat, que ya se perdió, pero esa era la pregunta y recién vi. Ahora sí, chicos, la respuesta de la pregunta número 7, ya me estaban dando ustedes la respuesta de la pregunta número 7. ¿Qué nos dice la pregunta 7? Nos habla en el primer espacio, nos dice prácticamente de qué es la ciencia que estudia los hechos del pasado, nos dice, llevados a cabo por sus protagonistas. Nos habla únicamente de hechos del pasado, hace referencia a la historia. Aquí ya me dan la respuesta, literal A nos dice, hace referencia a la historia. Y en el segundo espacio que ya nos leyó su compañera, nos dice que se basa en comprender los métodos, miren, comprender los métodos, describir, explicar y que analiza las distintas posturas, hace referencia a la historiografía. La respuesta es el literal A. Recordemos que la historia es simplemente el estudio de hechos pasados mediante fuentes. La historiografía, en cambio, se basa en lo que es las posturas de los historiógrafos, de los historiadores. Se basa en métodos, se basa en técnicas, se basa en posturas, se basa en obras, se basa en comparar, se basa en analizar. La respuesta es el literal A. Bueno, aquí también nos hablaba de la historiología. ¿Qué es la historiología? La historiología simplemente se basa en el por qué. ¿Por qué un hecho sucedió así y no de otra manera? Se basa en leyes históricas. La historiología se basa en leyes históricas, en buscar el por qué. Entonces, la respuesta sí es el literal A. Vamos con la siguiente pregunta. Falacias nos dice. Pregunta número 8. Ayúdame, por favor, con la lectura de la pregunta 8. Alex Kawasango del curso JJ. A ver, algo pasó con Alex. El micrófono nos dice Alex. Veamos. Pregunta número 8. ¿Qué nos dice? Las falacias son razonamientos erróneos, nos dice. Ojo, nos dice que las falacias son razonamientos erróneos, que pretenden ser persuasivos o convincentes. Entre las falacias más conocidas está el sofisma populista o ad populum, que establece que un argumento es verdadero porque responde a la opinión de la mayoría o también porque se apela al sentimiento y emoción de los individuos. Con base en el texto, seleccione los casos que evidencian el tipo de falacia descrita. Una falacia de acuerdo al ad populum. ¿Qué nos dice la falacia ad populum, chicos? A ver, ¿qué nos dice esa falacia? ¿Qué es lo que dice la mayoría? Correcto. Si la
mayoría lo dice, yo asumo, si la mayoría lo dice, yo asumo que es verdad. Entonces, veamos cuáles son los ejemplos. Aquí ya nos dan la respuesta. Literal B nos dicen toditos. Veamos. Literal B. Analicemos todos de una vez. A ver. Literal A. Un candidato a un puesto seccional se excusa de asistir a un radio local para un debate que explique sus propuestas, alegando que su contrincante no es una persona suficientemente preparada. Nos dice que su contrincante no es una persona preparada. ¿Qué tipo de falacia es la 1? Ad hominem. Correcto, es una falacia ad hominem. Es una falacia ad hominem. La 2 nos dice: en una boletería del cine, un grupo de amigos está decidiendo la película que verán. Uno de ellos propone la opción 1, señalando que es una cinta que ha logrado millones de dólares en taquillas y por lo tanto debe ser buena. Es correcto, es una falacia ad populum, porque si la mayoría ha visto esa película, yo asumo que es buena, y si ha logrado millones de dólares en taquilla, se asume que es buena. Es una falacia ad populum. La 3. Un trabajador llega tarde a la oficina por tercera vez consecutiva. Cuando su jefe le llama la atención, se excusa diciendo que las personas impuntuales son más creativas, nos dice, según un estudio publicado por una prestigiosa universidad. A ver, ¿qué tipo de falacia será el 8? Verecundiam. Ad verecundiam. Sí, es una falacia ad verecundiam porque hace referencia al prestigio de una universidad. Nos dice según el prestigio de una universidad. La 4 nos dice, bueno, ya tenemos la respuesta. Ah, no, la 4 ya tenemos la respuesta porque el 3 estaba mal. La 4, ¿qué nos dice? En una tienda se expende partes y accesorios para carros. El vendedor promociona una nueva marca de neumáticos, exponiendo que es la mejor del mercado, ya que ha sido recomendada por muchos. Es una falacia ad populum porque dice que lo han recomendado muchos. Si la mayoría lo dice, yo asumo que es verdad. Y la respuesta que ustedes me dieron es correcta, es el literal T. Es el literal T, 2 y 4 de la pregunta 8. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 9. La pregunta número 9, por favor, ayúdeme con la lectura. Marco Ortega. A ver, algo pasó con Marco. Veamos. A ver, la pregunta número 9. Melanie Paucar. Melanie, ayúdame con la pregunta 9. Con base en el texto, seleccione los enunciados que presentan formas de participación para mejorar el ambiente de la clase. En un colegio, los estudiantes no se sienten involucrados en el proceso de enseñanza, aprendizaje, porque quien lo imparte considera tener la última palabra sobre los temas que se desarrollan. Además, impone las reglas que se orientan al curso y establecen sanciones estrictas cuando los educandos difieren con las ideas que se plantean. 1. Los estudiantes eligen distintos instrumentos de evaluación, pruebas, exposiciones o ensayos acorde a sus habilidades. 2. El docente dedica un tiempo al final de la clase para que los estudiantes expresen sus opiniones sobre la metodología desarrollada. 3. El docente planifica los contenidos de la asignatura al inicio del periodo del acuerdo con la trayectoria y experiencia profesional. 4. Los estudiantes cumplen con las planificaciones que han sido estipuladas por la institución al inicio del año lectivo. La respuesta es el literal D. Ya, la respuesta es el literal D, nos dicen aquí en el chat también nos dan la D. Correcto, es la D porque en la 1 los estudiantes participan eligiendo distintos instrumentos acorde a sus habilidades, entonces están participando.
La 2 también porque nos dice que el docente al final de la clase va a dedicar un tiempo para que los estudiantes expresen sus opiniones sobre la metodología. También están participando. El 3 no, porque nos dice el 3 que el docente planifica los contenidos, pero de acuerdo a su trayectoria y ahí no participan los estudiantes. Y la 4 tampoco, porque nos dice que los estudiantes cumplen las planificaciones que han sido estipuladas por la institución al inicio. Cumplen, nos dice, o sea, cumplen porque es su obligación, más no porque estén participando o estén de acuerdo. Entonces, la respuesta sí es el literal D. Esa es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, pregunta número 10. La pregunta número 10, por favor, ayúdame con la lectura de la pregunta número 10. Carlos Saigua del curso AB. A ver, algo pasó con Carlos. Ayúdame, Leonela Rojano, ¿ya? Leonela Rojano del curso AJ Píllaro. 10. Cuando la Revolución Francesa inició en 1789, el afán revolucionario era claro, aunque no todos los compartían. Eliminar las formas de abuso de poder por parte de los monarcas absolutos, cuyas familias se encontraban en el gobierno por varias décadas, y las consecuentes eliminaciones del régimen absolutista, la anulación de privilegios de ciertas clases, entre otros. De esta manera se garantizaba las libertades económicas reclamadas por la burguesía. Así los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que proclamaban los franceses se plasmaron a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con base en el texto a qué generación de derechos se hace referencia. Ya, muy bien, aquí ya me dan la respuesta, literal B, nos dicen que hace referencia a la primera generación. Y está correcto porque nos habla de la Revolución Francesa y nos habla de los derechos del hombre y del ciudadano, es primera generación. Primera generación formada por los derechos civiles y por los derechos políticos. A ver, chicos, la pregunta que me decían que han fallado en el simulacro, a ver, está relacionado con esto. Me van a decir cuál es la diferencia entre los derechos civiles y políticos. A ver, ¿cuál es la diferencia? Que en los políticos hay participación en el gobierno, en los civiles no. Correcto, que los políticos hace referencia a que las personas participan en la vida política, y en cambio los civiles, chicos, en los civiles, ¿en qué se basa? A ver, ¿en qué se basan más los derechos civiles? A ver, ¿a qué hacía referencia? La integridad del hombre. Correcto, a la integridad del hombre, garantiza juicios justos, se basa en contratos. Ya tenemos la respuesta, primera generación. Segunda generación, ¿con qué va, chicos? ¿Con qué revolución? Industrial. 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 ¿Y cuáles son los derechos de segunda generación? Económicos, sociales y... Económicos, y culturales. Correcto, sociales y culturales. Muy bien, económicos, sociales y culturales. Cuarta generación hace referencia al siglo XXI, está relacionado con ¿qué, chicos? Con las TICs. Con las TICs. Muy bien, ¿y la tercera generación con qué? Después de la Guerra Fría. Ya, pero a ver, ¿con qué está relacionado la tercera generación? Colectivo. Derechos colectivos y de paz. Está relacionado muy bien con los derechos colectivos, relacionados con la paz y relacionados con la naturaleza. Busca lo que es la paz entre los distintos países. Entonces, sí, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 11.
A ver, pregunta número 11. Les ha tocado las preguntas relacionadas con la igualdad a ustedes. A ver, pregunta número 11. ¿Qué nos dice la pregunta número 11? La igualdad como principio generador de derechos es, ¿qué nos dice? A la condición humana. Casos históricos como la lucha de Matilde Hidalgo por la consecución del sufragio del sufragio femenino que no siempre se aplicó. A ver, ustedes van a ir papelitos para lo que es igualdad natural. El literal B nos dicen aquí. Y es correcto, es inherente. ¿Se acuerdan que decíamos que era inherente? Inherente a la condición humana. ¿Qué era, chicos? A ver. Que es propio de la condición humana. Correcto, que es propio del individuo, es algo propio de la persona lo tiene por naturaleza y no se separa de la persona. Y nos habla abajo de la lucha de Matilde Hidalgo, nos dice que el derecho a la igualdad corroboran. ¿Por qué es corroboran? Porque en realidad no siempre se aplicó, porque afirma que no siempre se aplicó. Ajena no. Refutan no, porque en realidad no siempre se aplicó, por eso la respuesta es literal B. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 12. La pregunta número 12, por favor, ayúdenme con la lectura, Alejandra, de la pregunta 12. A ver, algo pasó con Alejandra. Ayúdame con la pregunta 12, Alexander Naranjo. Alexander, ayúdame con la 12. Están mal los micrófonos, nos dicen por aquí. Veamos. La pregunta número 12, a ver, ya voy a leer. Alexander, a ver. Alexander, ya. A ver, hay problemas con el micrófono de Alexander. A ver, ya voy a leer yo. Pregunta 12. Los ideales de libertad e igualdad propios de la Revolución Francesa no podían haberse expandido por Europa de no ser por Napoleón, quien confiaba plenamente en que lo hecho por los revolucionarios debía ser continuado. Esto lo consiguió con la aplicación de su Código Civil en todos los territorios que conquistó, enraizando las ideas de la Ilustración, derechos civiles, políticos y de igualdad natural de los seres humanos con el resto de Europa Central. Todas estas fueron reformas que iniciaron años antes con la Declaración de los Derechos Francesa redactada por la Revolución. Y nos dice que todas fueron consecuencias menos una. A ver, ¿cuál no es una consecuencia de la Revolución Francesa? A ver, ¿cuál no es una consecuencia, chicos? A ver, aquí ya nos están dando la respuesta. El literal C nos dicen por aquí, por acá también el literal A. Veamos cuál mismo es el excepto. ¿Cuál no es una consecuencia? La toma del poder político por parte de la clase burguesa sí es una consecuencia, porque después de la Revolución Francesa, quienes tomaron el poder político fue la burguesía. La burguesía alcanzó mayor poder político. La B, el surgimiento de la teoría de división de los poderes estatales, sí, porque se dividió en 3 poderes. ¿Cuáles fueron esos 3 poderes, chicos? Ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, ejecutivo, legislativo y judicial. La C, el reemplazo de la servidumbre por el trabajo asalariado. Este es el excepto, porque en realidad el reemplazo de la servidumbre por el trabajo asalariado da inicio a lo que es el capitalismo y se deja atrás al feudalismo, pero no está como que tanto relacionado con la Revolución Francesa, a pesar de que sí se dio después. La D, implementación del liberalismo como forma de gobierno, sí, porque prácticamente con la Revolución Francesa se buscó el liberalismo y se aplicó el liberalismo que se basaba en la libertad del individuo. La respuesta es el literal C.
Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 13. A ver, lean la pregunta y relacionen el contexto con el rol. A ver, relacionen, chicos, el contexto con el rol. A ver, aquí ya me están dando la respuesta. El literal A nos dicen que es la respuesta. Veamos si es la respuesta. A ver, literal A nos dice. En la colonia va con el literal B, correcto, porque nos dice desempeñó labores productivas y comerciales fuera de su espacio doméstico y practicó oficios, permitiéndoles un mayor contacto con el mundo exterior. En realidad, el papel en la colonia de la mujer era ser esposa y madre. Ser esposa y madre, pero sin embargo, sí pudo desempeñar ciertas labores productivas. Entonces, sí. En la antigua Grecia va con el literal A porque nos dice, pasó gran parte de su vida en el gineceo. El gineceo es una habitación dentro de la casa exclusiva para mujeres y propio de Grecia. Y ahí las mujeres cultivaban virtudes. Entonces, sí. Y en la sociedad neolítica, que hace referencia a la época primitiva, con el literal C, porque nos dice, cumplió un rol central dentro del ámbito religioso, donde la fertilidad, característica asociada a la figura femenina, determinó gran parte de sus cultos y rituales. Sí, porque prácticamente en la época primitiva a la mujer se le asoció con una deidad que es la diosa madre, es decir, la madre tierra, la Pachamama. Entonces, sí, la respuesta es el literal A. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, pregunta número 14. Legados en la política, nos dice. Esta pregunta también es del pilotaje. Y una pregunta bastante fácil, si nos damos cuenta, nosotros ya sabemos esto. A ver, me va a ayudar Consuelo Calapiña del curso LJ. A ver, Consuelo, algo pasó con Consuelo. Odalis Constante del curso JJ. Odalis, ayúdeme con la pregunta 14. El micrófono nos dice que tienen problemas con el micrófono. Veamos. Pregunta 14. Legados en la política. La democracia permite que el pueblo soberano elija dignidades mediante votación popular para que estos le representen en los entes estatales. Este sistema político que rige en gran parte del mundo occidental tiene su origen en los albores de una gran civilización antigua. Identifica la civilización que aportó lo descrito. La civilización que nos deja la democracia, nos dicen. Y aquí ya me dan la respuesta en el chat. Me dicen que la respuesta es el literal C. La civilización griega. Muy bien, la civilización griega nos deja la democracia. Aparte de la democracia, ¿qué más nos deja la civilización griega? Filosofía. La filosofía, muy bien, nos deja también la filosofía. Ellos también destacaban por la arquitectura también. Veamos las otras civilizaciones. Roma. Roma fue una civilización que se caracterizó principalmente por su legado en el ámbito militar. Roma destacó en el ámbito militar y también nos deja de legado los acueductos, con los cuales ellos traían el agua desde zonas lejanas hasta su principal ciudad. Egipto, chicos. Egipto, ¿qué nos deja de legado? La pata del Inca. El calendario solar. Muy bien, el calendario solar.
La anatomía. La pasta también nos están contando. Aquí, correcto, nos deja la pasta de dientes, el cepillo. ¿Y por qué nos deja Egipto eso? ¿Se acuerdan que yo les dije una historia respecto a eso? A ver. Murió un faraón. Un rey se murió por falta de que le dolió una muela o algo. La muela del juicio. De lavarse los dientes. Ya, muy bien, correcto. Esa es la historia, que prácticamente murió un faraón joven porque le dolía una muela y se murió. La muela del juicio era. Entonces ellos crearon la pasta, el cepillo de dientes para el cuidado bucal. Y también, bueno, por aquí nos decían el calendario solar, muy bien, que dividió al año en 365 días. También nos dejan, sí, se murió con dolor de muela. Con la muela del juicio se murió. Era un faraón joven. Se murió. Así que sí se pueden morir con dolor de muela. No sé cómo, pero se murió con el dolor de la muela. Entonces, el calendario solar, y también nos deja conocimientos en anatomía debido a lo que ellos practicaban, las momificaciones. Ellos creían en la vida después de la muerte. Tenemos a los persas, que nos deja la civilización. Tenemos a los persas. ¿Qué nos dice la civilización persa? ¿O qué nos deja la civilización persa? La civilización persa, ¿por qué se caracterizó ellos? Ellos se caracterizaban principalmente por la creación de grandes jardines. Sus jardines eran impresionantes, sus jardines eran algo sumamente impresionante. Aparte que ellos crearon también lo que se conoce como el sistema de correos. El sistema de correos. Entonces, eso nos deja principalmente lo que es la civilización persa. A ver, vamos con la siguiente. Pregunta número 15. La pregunta número 15. La pregunta número 15. ¿Qué es el código de Hammurabi? El código de Hammurabi, chicos, hace referencia a un código legal implementada por la civilización india. Sin embargo, cuando Mesopotamia invadió India, ellos adoptaron el código Hammurabi. Es un código basado en leyes, en cómo debían ser las leyes, qué debían hacer las personas, todas las normas que debían respetar. A eso se refiere el código Hammurabi. Sí. Aquí también nos dice algo de ojo por ojo, diente por diente también. El ojo por ojo y el diente por diente también pertenece al código. Ajá. Que hace referencia a leyes, a normas éticas que las personas debían cumplir. A eso se refiere. Pregunta número 15. Ahora sí. La pregunta número 15. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 15? Que relacionemos, nos dice aquí. Que relacionemos, tenemos el periodo y tenemos la influencia. Tenemos el periodo y tenemos la influencia. A ver, aquí ya me dieron la respuesta. El literal A nos dicen que es la respuesta. Veamos. El Imperio Romano tuvo una influencia religiosa, correcto. Identificación de dioses, mitos y ritos. Sí, cuando Roma invadió Grecia, ¿se acuerdan, chicos, que decíamos que ellos adoptaron dioses de Grecia, solo que tenían otros nombres? Y sí, el Imperio Bizantino se dio su influencia en la parte lingüística, el reemplazo del latín por el griego, correcto. Eso fue en el gobierno de Heraclio. Se da el reemplazo del latín por el griego por el año 600, por ahí. El Renacimiento que es un movimiento intelectual y se da el desarrollo del método científico. El Renacimiento que se caracteriza por la búsqueda de la lógica, de la razón. La respuesta es el literal A. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 16. Esta pregunta que por lo general siempre les ponen, es donde poner una pregunta relacionada a esto. Siempre, por lo general y dentro del temario,
es una pregunta relacionada a esto. Y ustedes ya manejan bastante bien. Pregunta 16, por favor. Ayúdenme con la pregunta 16. Mario Salazar del curso LJ. A ver, Mario Salazar. Con base en el texto identifique el antecedente de hecho descrito. Un estudio realizado en relación a la ocupación de los migrantes ecuatorianos en España presentó información distinta a épocas anteriores. Previo a viajar a dicho país, gran parte de la población migrante ecuatoriana se dedicaba a actividades profesionales y técnicas, 38.6%, mientras que una vez en el país europeo, el 54.3% se dedicaron a servicios personales, lo cual implica una población migrante sobrecalificada en aquella temporalidad. Es la D. Y es la D. Están diciendo que regrese un ratito al anterior. Ya les regreso, ya. Acabamos de decir, ya le regreso. A ver, nos habla de la migración. Siempre que ustedes vean migración, chicos, en un párrafo, ¿con qué le van a relacionar? Feriado bancario. Si ustedes ven migración, Yamil Maguad, 1999, cambio de la moneda del sucre al dólar, eso va a ser feriado bancario. Liberalización financiera, algo relacionado con bancos, feriado bancario. Todo eso es feriado bancario. Y la respuesta sí es bastante lógica, es bastante obvia, es el feriado bancario. Moratoria de la deuda externa no tiene nada que ver, es cuánto nuestro país debe a la banca internacional. Hace referencia a la deuda que tenemos con la banca internacional. Colapso de la burbuja inmobiliaria tampoco tiene que ver. En realidad el colapso de la burbuja inmobiliaria está más relacionado con Estados Unidos, en lo cual los bancos prestaban dinero a personas pobres y después las personas pobres no tenían para pagar. Y la crisis petrolera, cuando cayeron los precios del petróleo, hace referencia a eso, la caída del petróleo. Entonces, no tiene nada que ver. La respuesta es feriado bancario. Me estaban diciendo que regrese un momentito a la 15. Ya, la respuesta de la pregunta número 15 era el literal A, porque en el Imperio Romano se dio una influencia religiosa. Cuando Roma invadió Grecia, adoptó parte de sus dioses y por eso compartían sincretismo religioso. El Imperio Bizantino, influencia lingüística, porque ellos prácticamente reemplazaron el latín por el griego en el gobierno de Heraclio. Y en el Renacimiento que se caracteriza por ser una influencia de tipo intelectual, se basa en el método científico, se basa en lo que es la razón, se basa en lo que es la lógica. La respuesta literal A. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, esta ya vimos. Pregunta 17. ¿Me va a ayudar, por favor, con la pregunta 17? Veamos con la pregunta 17. Ayúdenme. Anthony Pérez. Anthony, ayúdenme con la pregunta 17. Ya. Se me puso en verde la pantalla, Listen. No sé si es mi computadora o la de ustedes. Ya. A ver. Ahí listo, chicos. Ahí. Sí, ahí sí, listo. Ya. 17. El periodo conocido como Renacimiento entre los siglos XV y XVI fue posible gracias al aporte del Imperio Bizantino, ya que al encontrarse en el paso oriental del Mediterráneo fue el punto de acceso entre Europa y Asia. Así pues, el comercio jugó un papel muy importante para poder mantener los preceptos greco-latinos en su cultura, heredados de la fase romana, sino también los aportes de los árabes, quienes gracias a lo que aprendieron de matemáticos, médicos, botánicos y otros pensadores griegos, bizantinos y asiáticos pudieron contribuir al progreso del conocimiento. Esto llegó a Europa Central cuando los otomanos conquistaron Constantinopla, ya que muchos sabios bizantinos
En quienes pervivían esos aportes huyeron hasta esta zona, llevando consigo dicha sabiduría. Con base en el texto son aportes de la ciencia por parte del periodo mencionado, excepto, es la B. Es la B. Muy bien, chicos, miren. La respuesta es el literal B. Muchos me han preguntado sobre esta pregunta, ¿por qué es el literal B? Y en realidad sí es el literal B, porque miren, nos dicen, demostró la existencia de la circulación pulmonar en la sangre. Durante el Renacimiento sí se demostró la existencia de la circulación pulmonar en la sangre. Los primeros estudios que se realizaron fueron en el año 1285, pero esos fueron estudios, pero en realidad ya cuando se demostró la existencia pulmonar de la sangre fue en el Renacimiento y fue gracias a Servet. Servet fue uno de los aportes principales en el Renacimiento y él fue quien demostró la existencia de la circulación pulmonar de la sangre. Antes sí había estudios relacionados con esto, pero en el Renacimiento ahí es cuando se demuestra. E incluso en sus libros del gobierno, en los libros de historia, en el segundo libro me parece, que habla sobre el Renacimiento, ahí les hablan sobre el Renacimiento y les ponen los aportes. Y ahí en su libro mismo dice, la circulación pulmonar hace referencia a Servet, en el segundo libro de historia del gobierno, si no estoy mal. Ahí pueden consultar, chicos, que sí, la circulación pulmonar en la sangre sí pertenece al Renacimiento y pertenece a Servet. En su libro de historia pueden consultar para una fuente más confiable, porque muchos les dicen que es la A y no es la A. En sus libros de historia, ahí mismo dicen, en el Renacimiento se da la circulación pulmonar de la sangre y hace referencia a Servet. Los primeros estudios se realizaron en el año de 1285, pero esos eran solo estudios. Ya cuando se demuestra si es en el Renacimiento. El literal B no pertenece, ¿por qué? Porque literal B no pertenece, nos dice estableció un diagrama de conjuntos para expresar sus relaciones, nos dice. Y esto hace referencia al diagrama de Venn. E incluso el diagrama de Venn, las primeras personas que empezaron a dibujar conjuntos fue en el año 1200. En el año 1600, después del Renacimiento, como que 1600 siglo XVII no pertenece al Renacimiento, es cuando ya se empieza a aflorar esto de los conjuntos. Pero sin embargo, no es hasta el año de 1880 cuando se da el diagrama de Venn formulado por Venn mismo, que ya viene a ser siglo XIX, entonces no. Resolución de ecuaciones cúbicas, sí, porque en el Renacimiento se dio las soluciones de ecuaciones cúbicas, se da gran énfasis a lo que es la matemática, y el heliocentrismo, que es clave y es primordial, que el heliocentrismo ya muchas veces hemos estudiado. ¿Qué nos dice el heliocentrismo? El centro del universo es el Sol. Correcto, que el Sol es el centro del universo. Eso nos dice el heliocentrismo y la respuesta es el literal B. Esa es la respuesta. Pregunta número 18. Miren, a ustedes les ha tocado estas preguntas relacionadas con igualdad. Ya van a ir papelitos ustedes para ese tema. A ver, pregunta número 18. ¿Qué nos dice la pregunta 18? Ayúdeme, Fernanda Moposita. A ver, algo pasó con Fernanda. Ayúdenme entonces con la pregunta número 18. El micrófono nos dice. El micrófono, listo. La pregunta número 18, por favor, ayúdeme. Michelle Freire. Michelle, ayúdeme con la pregunta 18. Ya, profe. Complete el texto. En la mayoría de países, incluido Ecuador, el principio de la establece que las personas ecuatorianas que viven en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto, a pesar de estar alejados de su territorio. Con ello se garantiza la exhortación de este concepto, mediante el cual todas las personas tenemos los mismos derechos desde nuestro nacimiento, por solo el hecho de pertenecer a la humanidad. La respuesta es la B, igualdad. La respuesta es la B, nos dicen. Ya, veamos.
Miren, ustedes ya están más que listos para este tema, creo yo. Nos habla de Ecuador, nos habla de un principio, nos habla de los extranjeros. ¿Qué más nos dice? Que prácticamente tienen derechos desde el nacimiento, es el principio de igualdad. El principio de igualdad nos dice eso, todas las personas tenemos derecho desde el nacimiento. Justicia no nos habla nada de justicia y libertad, peor, no nos habla nada de libertad. Están pidiendo que regrese un ratito a la pregunta 17. Ya, en la pregunta 17, la respuesta es el literal número, bueno, es el literal B, porque nos dice los aportes a la ciencia con respecto al Renacimiento. En el Renacimiento sí se dio la circulación pulmonar de la sangre, aunque se empezó a estudiar la circulación, esto desde antes, desde el año 1285 por ahí, no es sino hasta el Renacimiento cuando en realidad se demuestra esto de la circulación de la sangre. Y esto se debe a un gran señor que lo conocemos como Servet. En sus libros de historia ahí encuentran sobre este personaje en la parte de Renacimiento y la circulación pulmonar. Ahí se encuentran con esta parte que nos habla de este personaje, que gracias a él se demostró la circulación pulmonar de la sangre. El diagrama de conjuntos no pertenecía porque el diagrama de conjuntos también se empezó a estudiar, incluso desde el año 1200 empezaron como que medio a dibujar ahí lo que hoy conocemos como conjuntos. En el año 1600 es cuando se aflora aún más esto, pero sin embargo, en el año 1800, ahí es cuando ya literalmente se establece el diagrama de conjuntos y se establece con Venn. Por eso se llama el diagrama de Venn. Y no pertenece al Renacimiento porque viene a ser siglo XIX, entonces descartado. A la Edad Moderna, 1880, diagrama de Venn, entonces no corresponde, siglo XIX. Literal C nos dice, postuló un método para la resolución de ecuaciones cúbicas. Ecuaciones cúbicas, de esto sí pertenece, se estudió la matemática y el heliocentrismo que es propio y característico del Renacimiento. La respuesta es la B porque hace referencia al diagrama de Venn y esto surgió mucho después del Renacimiento. Vamos con la siguiente. Como tal, como nosotros lo conocemos como diagrama de Venn, surgió después. Pregunta 19. La pregunta número 19, chicos. A ver, la pregunta 19. Ayúdenme con la lectura de la pregunta 19. Jonathan Silva del curso AB. A ver, algo pasó con Jonathan. A ver, ayúdenme entonces con la pregunta 19. Estefanía Angamarca. Estefanía, ayúdeme con la pregunta 19. En Europa surge la concepción de que la protección de las artes se considera una de las premisas básicas de todo buen gobernante. Así pues, los mecenas, quienes gracias a su alto estatus económico podían tomar bajo su protección a artistas y científicos, haciendo posible que surgiera el Renacimiento, que se transformó en un movimiento cultural que revolucionó el curso de la historia. Ya, muy bien, miren, nos habla igualmente del Renacimiento, nos dice que prácticamente revolucionó el curso de la historia, del Renacimiento estamos hablando. Con base en el texto, son aportes a la ciencia del movimiento cultural descrito, excepto que no pertenece algo al Renacimiento, nos dice. A ver, aquí ya nos dan la respuesta. Listo, el micrófono nos dice Jonathan que tenía el problema. La respuesta. Muy bien, aquí ya nos dan la respuesta. Nos dicen que la respuesta es el literal C. El descubrimiento del sextante. Muy bien, ese es el excepto. A ver, ¿quién se acuerda en qué año se descubrió el sextante? A ver, ¿se acuerdan que yo eso les hice consultar en el internet? A ver, ¿en qué año se desarrolló el sextante? Se descubrió el sextante.
¿En qué año se descubrió el sextante, chicos? A ver, consulten en internet, ya que ya se han olvidado, a ver. Y, a ver, la primera persona que comente en el chat, a ver, ¿en qué año se descubrió el sextante? A ver, gana la primera persona que comente en el chat, a ver. 1750. A ver, pero tienen que comentar en el chat, a ver. 1750, muy bien, 1750. Hace referencia al sextante que viene a ser siglo XVIII. Literal B, a ver, veamos todos los literales. Los otros literales ya sabemos que sí pertenecen, pero analicemos cada uno. Nos dice la representación de partículas métricas y proporcionales del cuerpo revolucionó el estudio anatómico humano, sí, porque prácticamente en el Renacimiento, bueno, nos habla de estudio anatómico, es decir, nos habla de la medicina, de la anatomía del cuerpo, sí se dio un impulso grande en la medicina. La ilustración del primer vehículo autopropulsado por la acción de unos resortes. ¿Se acuerdan que eso también les dice consultar en internet? ¿A quién se refiere con esto de la ilustración del primer vehículo autopropulsado por unos resortes? A ver, ¿a quién se acuerda? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, muy bien, hace referencia a Leonardo da Vinci. Esto pusimos hasta en internet para consultar si era o no era, si pertenecía. Y el establecimiento del Sol como el centro del universo, del sistema, hace referencia al heliocentrismo. Se refiere al heliocentrismo. Entonces, la respuesta, ¿cuál era? Era el literal C. El literal C no corresponde al descubrimiento del sextante. Se dio mucho tiempo después. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 20. Nos habla sobre grandes civilizaciones y sobre técnicas de cultivo, si nos damos cuenta. A ver, ayúdenme con la pregunta número 20. Veamos. Pregunta 20. Juliana Arellano. Juliana, ayúdame con la pregunta 20. Algo pasó con el micrófono de Juliana. Veamos. Pregunta 20. Ayúdame entonces. Jennifer López, del curso AJ. Jennifer, ayúdame con la pregunta 20. Ya, Liz. En la historia de América se desarrollaron grandes civilizaciones y cada una supo responder de forma autónoma a las problemáticas propias que surgieron debido a su ubicación geográfica. Así pues, en el caso de la agricultura, los mayas crearon la técnica de cultivo conocida como roza, la que consistía en la quema de árboles, cuyas cenizas eran usadas como abono para la producción, especialmente en los sembríos de maíz. Esta técnica ha llegado a ser usada incluso en sociedades actuales. A partir del texto, identifique la razón por la que se implementó esta técnica. La respuesta es la B. La respuesta es el literal B, nos dicen muy bien. Nos habla de qué técnica, chicos. Nos habla de qué técnica estamos hablando aquí, de la técnica de roza y quema, conocida también como milpa, que pertenece a los mayas, nos dice. ¿Y por qué ellos crearon esa técnica? El literal B nos dice, porque habitaron en zonas selváticas y ahí no había lugar donde sembrar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Quemaron los árboles para ganarse lugar y poder cultivar ahí. La respuesta sí es el literal B. Los otros literales veamos por qué están incorrectos. El suelo cultivable, al estar ubicado en la cordillera, era propenso a la erosión y a la sequía. Nos habla de la erosión hídrica, siendo necesaria una regulación microclimática. ¿A qué hará referencia? A ver, ¿a qué técnica hará referencia? Terrazas. A las terrazas. Muy bien, chicos. Cuando ustedes lean la palabra erosión, se refiere a erosión hídrica perteneciente a las terrazas. No se olviden, esta es una palabra clave para saber que me habla de terrazas. Erosión pertenece a las terrazas. Asimismo, las terrazas prácticamente para fermentar el suelo, ellos utilizaron excremento de algunos animales. Entonces no se olvidarán de eso, las terrazas. El literal C
Nos dice que había escasez de tierras cultivables y que prácticamente tuvieron que cultivar en los lagos, especialmente en el lago de Xochimilco. A ver, chicos, nos dice que no había tierras y que tuvieron que ocupar el lago. ¿A qué hará referencia? Chinampas. A las chinampas. ¿Y las chinampas a quién pertenecen? Aztecas. A los aztecas, muy bien. Y por último, estaban expuestos a constantes sequías, lo que les impedía tener adecuadas cosechas en el año, especialmente en el verano. Esto hace referencia a las cochas. En las cochas prácticamente ellos almacenaban el agua. Las cochas eran un sistema compuesto por surcos de agua para evitar precisamente esto de que los cultivos se sequen. Entonces, la respuesta es el literal P. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 21. La pregunta número 21, por favor, ayúdenme con la lectura. Paula Quintuña del curso AJ de Píllaro. A ver, algo pasó con Paula, con el micrófono de Paula. A ver, veamos. Michelle Freire. Michelle, ayúdeme con la pregunta 21. Algo está pasando con el micrófono, nos dicen por aquí. Veamos, un estudiante de bachillerato que forma parte del consejo estudiantil junto con sus compañeros ha decidido formular un plan para rescatar y reducir el número de perros y gatos callejeros. Este proyecto lo han dado a conocer en la asamblea de su comunidad y están próximos a representarlos al consejo de su cantón, de tal manera que han podido ejercer plenamente sus derechos políticos. Son características del tipo de derecho ejercido, excepto, nos dice, miren, excepto. A ver, chicos, yo les hago una pregunta. ¿De qué derecho estaremos hablando si nos dice que ese estudiante participe en el consejo estudiantil, que crea un proyecto, que lo va a dar a conocer a la asamblea? Bueno, ya lo dio a conocer a la asamblea y después al consejo de su cantón. ¿Qué será? ¿Un derecho civil? Político. Un derecho político. Miren, cuando nosotros sabemos identificar de lo que nos habla el texto, se nos hace más fácil nuestras opciones. Es un derecho político. Y son características de los derechos políticos, nos dicen -1. Veamos, el desarrollo del sentido de pertenencia con la sociedad, que pertenece a la sociedad, nos dice participar dentro de la sociedad, es un derecho político y está correcto. La B, posibilita ser parte del gobierno y expresar opiniones, también es un derecho político. Recordemos que los derechos políticos se refieren a la participación de las personas dentro del ámbito público. El literal C nos dice, garantiza que se dé la libre asociación entre las personas. La libre asociación también es un derecho político. ¿Por qué? Porque nos dice o hace referencia a la libertad de las personas para asociarse a distintos organismos. En este caso, y en el caso nos mencionaba que el estudiante forma parte del consejo estudiantil. Forma parte del consejo estudiantil. La respuesta y el excepto, por lógica, ya es el literal D. Equilibra las relaciones de poder entre las personas. ¿Por qué? Porque nos desequilibra las relaciones de poder. Quiere decir que ninguna persona es más que otra y que protege la integridad de las personas. El literal D, ¿a qué derecho hará referencia? Si nos habla de proteger a las personas. Civil. Correcto, es un derecho civil, porque nos dice equilibra las relaciones de poder entre las personas, es decir, que ninguna persona es más que otra, ni que ninguna persona abuse de otra persona. Entonces es un derecho civil. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 22, a ver, esta pregunta igualmente, derechos, miren. El EAES, esto es del pilotaje, el EAES les juega la lógica bastante bonito. Miren, derechos civiles y derechos políticos, y les pone las mismas opciones en otras preguntas si nos damos cuenta.
Pregunta número 22. La pregunta número 22, por favor, ayúdenme con la pregunta 22. Johan Bermeo. Johan, ayúdeme con la lectura de la 22. 22. Elija la característica de los derechos políticos descritos en el texto. Matilde Hidalgo de Prócer fue una relevante ciudadana lojana, luchó por los derechos políticos de las mujeres. Prueba de ello es que fue la primera mujer en ejercer el voto en Ecuador y Latinoamérica. Además de haber sido diputada electa, por ello se consagró como uno de los personajes más importantes del Ecuador. Es la D. Ya, veamos. Nos habla de derechos políticos, miren, y les forma o les pone como que la misma opción que vimos en la pregunta anterior, le ponen esta pregunta. Miren, este es el pilotaje. ¿Qué nos dice? Permite la libertad de asociación entre las personas. Nosotros ya vimos esto en la pregunta anterior. Libertad de asociación entre las personas. La libertad de unirse a ciertos programas, a ciertas cuestiones, a formar parte de ciertos proyectos. Libertad de asociación, chicos, ¿es un derecho civil o es un derecho político? Político. Es un derecho político. Miren, en la pregunta anterior también vimos esto. Tenía la misma opción. Libertad de asociación es un derecho político. En la pregunta anterior decíamos que el estudiante hizo un proyecto y ahí dentro de nuestras opciones también estaba la libertad de asociación y es un derecho político. Ya. Es un derecho político. Vamos con la número 2. La número 2, ¿qué nos dice la número 2? Posibilita la regulación de las relaciones entre individuos. Miren, también nos ponen la misma opción que vimos en la pregunta anterior. Regulación entre los individuos, que ninguna persona es más que otra, que ninguna persona puede abusar de otra persona. Se refiere a proteger la integridad de las personas. A ver, ¿qué es el número 2? ¿Qué derecho es? Civil. Es un derecho civil. Muy bien, es un derecho civil, porque los derechos civiles protegen la integridad de las personas, regulan el poder. Entonces, sí, los políticos únicamente hacen referencia a participar, dando nuestras ideas, opiniones, a través del sufragio. Todo lo que yo participo es político. Todo lo que se refiere a proteger a la persona y a la parte judicial es civil. La 3, facilita que la ciudadanía forme parte de las decisiones del Estado. Nos dice que la ciudadanía forma parte del Estado. ¿Qué será, civil o político? Político. Político. Es un derecho político, muy bien, porque dice que la ciudadanía participe en las decisiones del Estado. Es un derecho político. Y la 4, garantiza que las condiciones indispensables para una vida digna. No tiene relación, nos habla de vida digna. La respuesta 1 y 3, literal D. Tienen que saber por razonamiento, más no por memoria, porque si no, supongan si les ponen otra pregunta, y tienen que sacar por razonamiento. A ver, pregunta 23, chicos, la pregunta 23, por favor, ayúdenme con la lectura de la pregunta 23. Salomé Aguilar. Salomé, ayúdeme con la lectura de la pregunta 23. Entre los siglos XVI y XVII se empezó a cultivar la caña de azúcar en los valles cálidos de la actual provincia de Imbabura. En este periodo, muchos esclavos de origen africano fueron llevados allí para suplir la mano de obra indígena y conformaron una gran comunidad en el Valle del Chota. En esta zona aparecieron varias expresiones musicales, las cuales combinaron elementos africanos y europeos, que dieron origen al ritmo conocido como, caracterizado por ser más rápido que la música afroesmeraldeña y por las mujeres que llevaban una botella en la cabeza. Esta es la bomba, creo. La bomba. Muy bien, No. esta. Sí, es la bomba. ¿Cuál es la bomba? Porque nos habla del Valle del Chota, nos habla de que es propio del Valle del Chota y que se caracteriza porque la mujer lleva una botella en la cabeza mientras baila.
¿Se acuerdan que en una pregunta anterior vimos lo contrario? Vimos en cambio de Esmeraldas, ahorita estamos viendo del Valle del Chota, y nos dice que se refiere a un ritmo en la cual las mujeres llevan una botella en la cabeza mientras bailan. Se refiere a la bomba, muy bien. Veamos los otros literales. El chigualo, chicos. ¿Se acuerdan que había una pregunta en el pilotaje del chigualo? El chigualo, ¿qué es el chigualo? Se tocaba en velorios de niños. Correcto, hace referencia a lo que son velorios de niños. ¿Y el chigualo está relacionado con quiénes? ¿Esmeraldas o Valle del Chota? Esmeraldas. Esmeraldas. Correcto, Esmeraldas, muy bien. Los arrullos, chicos, son cantos. ¿Pertenecen a quién? ¿Esmeraldas o el Valle del Chota? Esmeraldas. Esmeraldas, correcto, también pertenecen a Esmeraldas. El alabao es un ritmo, así como el Valle del Chota tiene a la bomba, Esmeraldas tiene al alabao, que también es un ritmo que ellos bailan. Entonces, la respuesta es el literal T. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 24. De ley les va una pregunta de estas también en la prueba. Democracia. Sobre democracia, a ver, ¿qué nos dice? Complete el enunciado. A ver, ayúdame con la lectura de la pregunta 24. Michelle Toapanta del curso KJ. Michelle, ayúdame con la lectura. A ver, de Michelle también me parece que estaba mal el micrófono. A ver, pregunta 24. Veamos qué nos dice. Damián García. Damián, pregunta 24. Ya, completa el enunciado. La democracia hace referencia al modelo que complementa la noción de democracia representativa a través de la adopción de un procedimiento colectivo de toma de decisiones políticas, en el cual se incluye la participación activa de la ciudadanía. Este tipo de democracia representa una ventaja para la sociedad, ya que en ella se considera tanto la elección de un grupo de personas como representantes del poder popular y también la toma de decisiones a través de la reflexión, la argumentación y la discusión. La respuesta es la A. La respuesta es el literal A, nos dicen. Veamos. El literal A nos dan de respuesta. Y efectivamente es el literal A porque nos habla de una democracia en la cual las personas participan activamente, la ciudadanía participa, nos dice. Entonces es la democracia deliberativa. Y la democracia deliberativa está relacionada con el ámbito público. La respuesta sí es el literal A. La otra no tiene nada que ver. Constitucional es una democracia basada en la Constitución, pero es un término en realidad que no está acuñado. Pluralista hace referencia a lo que son partidos políticos. La pluralista hace referencia a todo lo que tiene que ver con partidos políticos, por eso nos dice que es una democracia pluralista, partidos políticos, gran variedad de diversidad con respecto a los partidos políticos. Y por último tenemos la democracia directa. ¿Qué es la democracia directa? La democracia directa nos dice que el pueblo ejerce lo que es el poder, pero mediante organismos representativos, mediante personas intermediarias. A eso se refiere. Está relacionado o es un término que se le puede considerar como más o menos sinónimo de lo que sería la democracia representativa. Entonces, no. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 25. Nos habla de la caída de Constantinopla. Nos dice, a ver, pregunta 25. Ayúdenme, Adam Kulki del curso PB. Algo pasó con Adam. Veamos, la pregunta 25. ¿Qué nos dice? La caída de Constantinopla
a manos de los otomanos en 1453 marcó el comienzo de una nueva edad que puso en entredicho las estructuras medievales fundadas sobre la autoridad de la Iglesia y los reyes. La cultura bizantina llevada a Occidente por monjes, filósofos y estudiosos generó un renacimiento, nos dice, miren, nos habla del renacimiento de los clásicos griegos y romanos, además del surgimiento del humanismo como revalorización de la razón y de la naturaleza humana, que se basó en la razón, nos dice, mucho ojo, en la razón, en lo que es el conocimiento y en lo que es la anatomía humana. ¿Por qué? Porque ponía al hombre como el centro del universo. El hombre era sinónimo de perfección para ellos. Incluso en el humanismo renacentista se creó varias pinturas en donde se representaba al hombre como sinónimo de perfección, especialmente en lo que son los desnudos. ¿Qué más nos dice? Frente al teocentrismo medieval que estaba en contra de las ideas de la Iglesia, nos dice. ¿Qué es el teocentrismo? Poner a Dios como el centro de todo. ¿Qué más nos dice? Aunque la Iglesia continuó con mucho poder en los nuevos estados europeos. Aquí ya nos dan la respuesta literal A. Con base en el texto son aportes al humanismo descrito excepto. ¿Favoreció ver la creación divina como algo perfecto? No, porque aquí en el texto mismo nos dice que prácticamente se puso enfrente del teocentrismo medieval, estuvo en contra del teocentrismo y los postulados de la Iglesia, ya desde aquí ya está mal. Lo que generó confianza, inclinación hacia lo sensible, no, porque prácticamente el Renacimiento que contribuyó con el humanismo nos decía que el hombre era sinónimo de perfección, al hombre se le consideraba como sinónimo de perfección. Entonces, el excepto es el literal A. Sentó la curiosidad por la anatomía moderna, correcto, porque en el Renacimiento, basado en los ideales del humanismo, se dio el estudio de lo que es la medicina que involucraba conocer, investigar sobre la anatomía humana, y eso es el humanismo, la revalorización de la razón. El C estableció que el conocimiento humano era símbolo de progreso, sí, porque, bueno, prácticamente aquí nos habla de la enciclopedia. La enciclopedia se dio en la Ilustración, sin embargo, sí se basó en los postulados del humanismo, porque el humanismo nos decía que lo más importante era el conocimiento, entonces sí. Y la D posibilitó explorar el arte como el placer humano, lo que llevó a representar la misericordia divina y no su ira. En realidad también hace referencia porque prácticamente en el Renacimiento o en el humanismo renacentista se dio un especial énfasis a lo que es el placer humano, pero con respecto al ámbito del arte. Ahí en el arte se expresaba la misericordia divina, pero en el arte. De ahí ver a Dios como sinónimo de perfección, no tanto. El hombre era sinónimo de perfección para ellos. Vamos con las siguientes preguntas, ya mismo terminamos. Y vamos a analizar la pregunta también que me mencionaron que han caído en una pregunta del simulacro. Veamos. Pregunta 26. Pregunta 26. Miren, esta pregunta nosotros ya analizamos, ya sabemos cómo se resuelve esta pregunta. Es una pregunta de filosofía. Veamos, aquí ya me dan la respuesta. ¿Qué nos dice? Principios de argumentación lógica. Identifique la construcción válida del razonamiento, es decir, una construcción lógica, algo que sea verdad. Algo que sea verdad y yo pueda decir que estoy diciendo la verdad. Aquí ya me dan la respuesta. El literal C. El literal C de ceviche nos dicen aquí. A ver, el literal C nos dicen la respuesta, pero leamos la pregunta. A ver, cada vez que las campanas de la iglesia daban las 6 de la tarde. Primer escenario, que las campanas de la iglesia daban las 6 de la tarde. El abuelo encendía la televisión. Segundo escenario, lo que sucedía. Y tercer escenario, nos dice que siempre que encendía la televisión, su nieto salía a jugar a las 7 de la noche. Tercer escenario.
y que hoy son las 7 de la noche y que el nieto no ha salido a jugar. No pasó lo tercero. ¿Qué sucedió? Nos dice. ¿Por qué no pasó lo tercero? ¿Qué sucedió? Veamos. Asegurar algo, chicos, es caer en una mentira, porque yo a ciencia cierta no estoy segura de que en realidad de lo que pasó, y asegurar algo sería una mentira. Entonces, por eso se descarta el literal B. Es seguro que el abuelo evitó encender la televisión. No, porque yo estoy asegurando algo que a ciencia cierta yo no sé si es verdad. La A nos dice, probablemente sucedió que el abuelo encendiera la televisión. No, porque en realidad para llegar a una conclusión válida tengo que irme a mi raíz. ¿A cuál es el escenario raíz? En este caso el escenario raíz es que las campanas de la iglesia daban las 6 de la tarde y después era que el abuelo encendía la televisión. Debo irme por mi raíz del problema. Y la de las campanas de la iglesia dieron las 6 de la tarde también sería una falacia, es algo incorrecto porque en realidad yo estoy asegurando que sí dieron las 6 de la tarde y no sé a ciencia cierta si en verdad fue eso. Entonces la respuesta más probable y más lógica es un quizás. Quizás porque es como quizás las campanas de la iglesia dieron las 6 de la tarde. Es como que pueda que sí, como que pueda que no pasó eso. Yo no estoy diciendo ninguna mentira. Digo un quizás. Quizás las campanas de la iglesia dieron las 6 de la tarde. Dejarán de dar las 6 de la tarde, perdón. Dejarán de dar las 6 de la tarde. Sí. ¿Alguien me estaba diciendo algo por aquí? Entonces, miren, es quizás las campanas de la iglesia dejarán de dar las 6 de la tarde. Como que quizás pueda que sí, pueda que no sucedió eso, pero yo no estoy diciendo ninguna mentira. Es algo lógico, es algo válido. Porque si yo aseguro algo, estaría asegurando algo que a ciencia cierta yo no sé si es verdad. Entonces, es por eso la respuesta de la 26. La 27, chicos. La 27. A ver, ¿qué me dice la pregunta 27? Ayúdame, por favor, con la lectura de la pregunta 27. Brian Tipanguano. Brian, ayúdame con la pregunta 27. Ah, no tiene micrófono, nos dice Brian. Ayúdame entonces con la pregunta número 27. Veamos. Estefanía Reynoso. Estefanía, ayúdame con la 27. Ya. El concepto de deliberación existe en la democracia deliberativa, una conducta distinta a otras concepciones de democracia. No se trata de cualquier tipo de deliberación, ni se hace en cualquier lugar, tampoco se realiza en cualquier forma o modo. Esta deliberación es una forma de debate y su objeto es cambiar las preferencias que permite a la gente decidir cómo actuar. Ya, muy bien, nos dice todas son ventajas de la democracia descrita. Es decir, que todas son ventajas de la democracia deliberativa menos una. A ver, excepto, nos dice aquí, ya nos dan la respuesta. El literal C nos dice que es el excepto. Veamos todos. A. Permite que el pueblo se comprometa con su país a tomar sus propias iniciativas. Sí, porque hace referencia a que el pueblo participe con sus iniciativas. Entonces, sí, hace referencia a que el pueblo participe. Entonces, sí es democracia deliberativa. La B, permite una máxima expresión y participación de toda la ciudadanía sin restricción. Igual nos habla de participación de la ciudadanía, sí es democracia deliberativa. La C es el excepto porque nos dice, permite al pueblo la libertad de elegir a sus representantes desde su convicción. Nos habla de elegir a los representantes. ¿Qué tipo de democracia es esta? Representativa. Es democracia representativa, porque ¿cómo nosotros escogemos a nuestros representantes? A ver, ¿cómo escogemos a nuestros representantes? Mediante el voto. La democracia representativa. Correcto, mediante la democracia representativa, que a su vez involucra el voto. Nosotros a través del voto escogemos a nuestros representantes, entonces esa es democracia representativa.
Y la D permite la manifestación directa de la opinión pública en la toma de decisiones. Sí, nos dice que prácticamente nosotros podemos opinar en la toma de decisiones de la parte pública. Es por eso que hay distintos mecanismos, la silla vacía, el cabildo popular, las audiencias ciudadanas. Entonces, sí. Vamos con la siguiente. Pregunta 28. La pregunta 28, por favor, ayúdenme con la lectura. Igualmente, derechos, miren. Hemos visto derechos, igualdad natural, renacimiento en esta clase. A ver, pregunta 28, ayúdenme con la lectura. Guido Romero del curso AJ. A ver, algo pasó con Guido. Veamos. El micrófono nos dice. Ayúdame entonces con la pregunta Jessica Yanchaliquín. Jessica, colabórenos con la pregunta 28. 28. Un ecuatoriano viajado al extranjero por motivos de estudio. Tras unos meses de residencia, decidió casarse con alguien que conoció en el país, así que ejerció uno de sus derechos civiles y contrajo matrimonio. La respuesta es la B. La respuesta es la B, nos dice. Miren, cuando ustedes tengan dudas con respecto a alguna pregunta de educación para la ciudadanía y les preguntes sobre derechos civiles o políticos, lo más fácil es entender nuestro texto. Bueno, para mí se me hace más fácil entender mi texto. Nos dice que un ecuatoriano ha viajado, se ha casado y ha contraído matrimonio. Y bueno, aquí ya nos habla de derechos civiles, pero en el caso de que no hubiese estado derechos civiles y nos dice que se casa, contrae matrimonio, es un derecho civil porque los derechos civiles están ligados a proteger integridad de la persona. A ver, les anoto aquí. Los derechos civiles están relacionados a proteger la integridad de las personas. Los derechos civiles están ligados a la parte judicial. Y los derechos civiles están ligados a lo que son los contratos, por ejemplo, el matrimonio, como por ejemplo una escritura, distintos tipos de contratos. Entonces, eso, ¿se acuerdan que yo les dije? Repasarán bien esta diapositiva de derechos civiles y derechos políticos. Esa es la clave para que resuelvan. A ver, veamos. Seleccione las características del tipo de derecho descrito en el texto. Nos dice, permite crear contratos entre la gente. Correcto, es un derecho civil y aquí nos habla del matrimonio, incluso en nuestro texto, la 1 por ley va. La 2, favorece participar en la vida pública. La 2 está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto? A ver, ¿por qué? Porque es un derecho político. Correcto, es un derecho político. Recordemos que por otro lado tenemos a los derechos políticos. Los derechos políticos, ¿qué nos dicen? Los derechos políticos hacen referencia a que la persona participa. La persona participa. ¿Y cómo la persona participa? Pues la persona participa dando a conocer sus ideas, sus opiniones, a través del sufragio. Todo lo que involucre que la persona participe dentro del ámbito público político es derechos políticos. Era 3, establece la libertad de pensamiento, es decir, la libertad de yo expresar lo que pienso. Si me habla de libertad de pensamiento, ¿qué es, chicos? Político. Es un derecho político porque doy a conocer mis ideas, mis opiniones. Y la 4, sirve para regular la vida privada. Es un derecho civil porque prácticamente protegen nuestra integridad. En pocas palabras, también protegen nuestra vida privada y la respuesta es 1 y 4 sería la respuesta, el literal B. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 29. A ver, esta pregunta también es del pilotaje y también ha salido en los simulacros. A ver, pregunta 29, chicos. La pregunta número 29, a ver,
Ustedes ya están papelitos para dar esa prueba. A ver, pregunta 29, ayúdenme, Andrea Pinto. Andrea Pinto, por favor, ayúdenos con la pregunta 29. A ver, Andrea, algo pasó con Andrea. A ver, ¿quién quiere leer la pregunta 29? A ver, esta está facilita. A ver, ¿quién quiere leer la pregunta 29? Yo le ayudo, Licen. Ya, ayúdeme con la lectura. Derechos humanos, individuo y sociedad. La declaración de estos derechos se produjo como respuesta a procesos históricos sucedidos en el siglo XX que enfrentaron a la humanidad en un conflicto mundial devastador. En el fin de este conflicto militar que vio erigir a la sociedad soviética y Estados Unidos como potencias rivales, enfrentó el reto no solo de construir los países afectados, sino también de prevenir nuevos conflictos entre las diferentes posiciones ideológicas y políticas. Con base en el texto, identifique la generación de este derecho a la que se menciona. La C. Ya, muy bien, el literal C nos dicen. Es correcto, es el literal C, la tercera generación. Porque la tercera generación se da en el siglo XX. Muy bien, la tercera generación se da en el siglo XX. ¿Y qué nos dice la tercera generación? Que la tercera generación se basa en promulgar la paz. Bueno, se refiere a los derechos colectivos, entre ellos la paz y la naturaleza. Y aquí en el texto nos dice que se enfrentaron dos potencias. Tenemos a la Unión Soviética y tenemos a Estados Unidos. En nuestro texto en realidad se refiere a la Guerra Fría, si nos damos cuenta. Se enfrentaron dos potencias ideológicamente y nos dijo que ese enfrentamiento trajo grandes problemas y que ellos tuvieron el reto de reconstruir los países afectados y de evitar nuevos conflictos. ¿Con qué está relacionado? Con la paz, con mantener la paz. Entonces, por eso es tercera generación. Primera generación no tiene absolutamente nada que ver. Si nos hubiera hablado tal vez de Revolución Francesa, si nos hubiera tal vez hablado de derechos civiles, si por ahí nos hubiera hablado de derechos políticos, ahí hubiese sido primera generación. Segunda generación tampoco. Si nos hubiese hablado tal vez de revolución industrial, nos hubiera hablado tal vez de derechos económicos, algo relacionado con los derechos sociales o derechos culturales, ahí hubiese sido segunda generación. Y cuarta generación no tiene absolutamente nada que ver, porque cuarta generación está relacionado con las TICs, con lo que es la tecnología, y no tiene nada que ver. Vamos con la siguiente pregunta. En esta pregunta me dicen que han caído en, ¿cómo se llama? En el simulacro del día sábado y domingo. A ver, chicos, en esta pregunta me confirman, ¿tuvieron problemas, dificultades en esta pregunta? No. No. No nos dicen, otros sí nos estaban diciendo. A ver, en esta pregunta. A ver. Sí, a ver. Vamos a analizar, chicos. Ustedes mismos van a resolver esta pregunta. No comenten, a ver, ahorita no comenten las respuestas, chicos. A ver, ustedes mismos se van a dar cuenta de cómo se resuelve esta pregunta. A ver, pregunta número 30. A ver, me van a ayudar con la lectura. A ver, ayúdenme con la lectura, Estefanía Reynoso. Solo con la lectura de la pregunta 30, hasta antes de las opciones. Hasta ahí ayúdeme, Estefanía, por favor. Ok. Un hombre propietario de una finca desde enero de 1989 tiene problemas con su vecino, derivados de la separación de sus respectivas fincas colindantes. El problema consiste en que su escritura de compra-venta consta que su propiedad linda al oeste con el arroyo Luna, pero dicho arroyo atraviesa en su totalidad la finca de su vecino. Por lo tanto, se entiende que ella tuvo que desplazar los límites de su tierra con la finalidad de ocupar parte del terreno del hombre, en el que si por fuera poco, cultiva girasoles desde hace años. Ya, a ver, no comenten todavía las respuestas. A ver, nos dice,
Seleccione las características del tipo de derecho al que hace referencia en el caso. A ver, chicos, ¿a qué hará referencia en el caso? Veamos. Miren, si nos habla primerito de una escritura, nos habla de que ellos están peleados por los terrenos, nos habla de escritura y nos habla de terrenos. Esa es la esencia de nuestro texto. Escritura y terrenos. Yo les hago una pregunta. ¿La escritura y los terrenos estará ligado más a los derechos civiles o los derechos políticos? A ver. Civiles. Derechos civiles. Derechos civiles. Civiles. Sí, derechos civiles. Muy bien, derechos civiles. ¿Por qué no hace referencia a los derechos políticos? Porque los derechos políticos se refieren ¿a qué? A que la persona participe dentro del Estado. Y aquí si nos damos cuenta no dice nada de que las personas participan, dan a conocer sus ideas, sus pensamientos, su ideología. No nos habla nada de eso. Simplemente nos habla de una escritura y que en esa escritura el conflicto es por los límites. Aparte, chicos, la escritura es un documento que se le puede considerar como una especie de contrato, así como el matrimonio es una especie de contrato para unir a dos personas, la escritura también es como que una especie de contrato y en realidad se le toma como un contrato. Entonces, por eso está ligada a la parte civil. Ahora, miren, dentro de nuestras opciones nos dice que seleccionemos las características del derecho, es decir, características relacionadas con los derechos civiles. Veamos, la 1 nos dice, garantiza la participación de los ciudadanos expresando sus criterios. Está mal, chicos. ¿Por qué está mal? A ver. Porque es política. Expresan una idea. Porque es un derecho político. La participación de la ciudadanía es un derecho político. ¿Qué decíamos de los derechos políticos? Que los derechos políticos se refieren a que las personas participan dentro del Estado. Entonces, este es un derecho político. Y nuestra pregunta era relacionada a los derechos civiles. Entonces, negado. La 2, veamos la lógica de la 2. La 2 nos dice, regula las relaciones de los individuos con sus semejantes. ¿Qué nos quiere decir esto de regula? Que ninguna persona es más que otra, que ninguna persona está sobre otra persona. Y esto se evidencia en el caso que nos habla de terrenos y nos dice que tiene que regular eso. Hace referencia a proteger la integridad de las personas, a que ninguna persona abuse y, por ejemplo, en este caso se lleve un poco más de terreno. Y aquí nos habla con el Estado. ¿Por qué nos dice con el Estado? Porque las escrituras, chicos, las escrituras es un documento, es una especie de contrato, pero sin embargo las escrituras constan dentro del municipio que pertenece al Estado. Por eso nos habla del Estado. Pero la primera parte, ¿a qué hará referencia? Hace referencia a derechos civiles porque nos dice regula las relaciones de los individuos. Es decir, protege la integridad de los individuos. Que ninguna persona se crea más que otra y en este caso se lleve una mayor cantidad de terreno sería. A ver, el 3, regula las consecuencias jurídicas. Si nos habla del ámbito jurídico, del ámbito judicial, chicos, ¿es un derecho civil o es un derecho político? Político. Es un derecho civil, no es un derecho político. Todo lo que tenga que ver con la parte de la justicia, todo lo que tenga que ver con la parte jurídica, todo lo que tenga que ver con contratos pertenece a derechos civiles. La parte de la justicia pertenece a derechos civiles. Y se acuerdan que yo les di hace tiempo un ejemplo y les decía, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué era, chicos? ¿Un derecho civil o un derecho político? Civil. Civil, muy bien. Toda la parte que tenga que ver con justicia, con el ámbito jurídico, es civil. Ya, entonces la 3 es civil. Y la 4 nos dice garantiza la capacidad del ciudadano de formar parte de la vida del Estado. Nos dice que el ciudadano participa dentro de la vida del Estado. ¿Qué es, chicos? ¿Qué derecho es el número 4? Político. Político. Es un derecho político. Entonces, miren, es un derecho político.
el EAES les juega la lógica en esas preguntas. Les pone derechos civiles y derechos políticos. La clave aquí es encontrar cuáles son derechos civiles y cuáles son derechos políticos. Entonces, mi respuesta, chicos, ahora sí, ¿cuál ha sido? Literal La C. C. El literal C. Ahora, chicos, yo les hago una pregunta. ¿Si ha estado complicada o ha estado fácil la pregunta 30? A ver, analizando así. Fácil. ¿Qué opinan, chicos, de la pregunta 30? A ver, ahora sí. Regular nos dice por aquí. A ver. Entonces, miren. Esta es Fácil. la lógica. Fácil nos dicen por aquí. Fácil, regular. Fácil. Entonces, miren. Si vemos como que a veces nos complicamos tanto como que viendo párrafos enormes y que nos ponen un caso y simplemente tenemos que investigar cuál es la esencia, de qué nos está hablando nuestro párrafo y qué nos pide. Siempre que les digan identifique los derechos, ustedes acuérdense saber cuáles eran derechos políticos y cuáles eran derechos civiles. Por eso estudiarán bien esa diapositiva que les dije, la diferencia entre derechos civiles y derechos políticos. Yo ahí les puse los derechos civiles y los derechos políticos, cuáles eran civiles y cuáles eran políticos. A ver, ahorita que estamos repasando esto, me van a decir, ¿el sufragio es un derecho civil o es un derecho político? Político. Político. La libertad de asociación, que yo me asocio a distintos proyectos o a distintos organismos. La libertad de asociación, ¿es un derecho civil o es un derecho político? Político. Político. Es un derecho político porque yo participo asociándome a otros mecanismos, a otros proyectos. Si yo voy por la calle, la libertad de circulación, circular libremente por la calle, circular libremente y que nada me pase mientras yo voy caminando por la calle, ¿es un derecho civil o es un derecho político? Civil. Es un derecho civil. ¿El matrimonio es un derecho civil o es un derecho político? Civil. Ya. Si nos habla de escrituras, las escrituras son una especie de contrato, ¿civil o político? Civil. 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 Ya. Si nos habla de algo relacionado con la parte jurídica, de que tal vez a una persona le encarcelan o le meten preso, ¿qué será? ¿Civil o político? Civil. Civil, porque estamos hablando del ámbito jurídico, de lo que es la justicia, y todo lo que tiene que ver con la justicia es civil. Y si, por ejemplo, a ver, si les ponen un caso y les dicen que una persona expresa sus ideas, sus opiniones, su forma de pensamiento, ¿qué será? ¿Civil o político? Político. Ya. Entonces, eso, repasarse esa diapositiva que les dije de derechos civiles y derechos políticos. Nos vemos la próxima clase, que es el día de mañana.